Hola, hoy voy a hablar de los factores del clima, que son los que hacen que el clima de una zona tenga unas características concretas. Y pondré como ejemplo cómo afectan estos factores a los climas de España. El primer factor a tener en cuenta es la latitud. La latitud es la distancia que hay desde cualquier punto del planeta hasta la línea del Ecuador. ¿Por qué influye la latitud? Porque cuanto más cerca estamos del Ecuador, más calor hace. Y cuanto más nos separamos de él y nos vamos hacia los polos, más frío. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que la posición del Sol hace que los rayos del Sol incidan de manera directa en la zona del Ecuador, ¿vale? Eso hace que la zona del Ecuador le llamemos la zona cálida y no tiene invierno, las zonas de los polos le llamamos la zona fría y no tienen verano, y la zona templada tiene las 4 estaciones, debido a que la Tierra está inclinada con respecto al Sol, de manera que cuando el Sol está en esta posición le da más directamente al hemisferio sur y cuando el resto del año, 6 meses después, está en esta posición, le da más directamente al hemisferio norte. ¿Y eso cómo le afecta a España? Pues mira, España está aproximadamente, voy a hacer un cutre mapa de España, de estos que hago yo siempre. España está más o menos a la mitad de camino entre el Ecuador y el polo, de manera que estamos en la zona templada y es por eso que tenemos las 4 estaciones, salvo en la península y las Baleares, pero en cambio las Canarias, que están a esta latitud aproximadamente, están más cerca del Ecuador y eso hace que estén en la zona cálida, que no tiene invierno, ¿vale? Las Canarias entonces no habrá invierno, ¿de acuerdo? De esta forma vemos que la latitud influye en la temperatura de los distintos climas. El siguiente factor a tener en cuenta es la altitud. Cuidado con estas dos palabras, que latitud y altitud se parecen, ¿vale? No estamos hablando de lo mismo. La altitud es un factor que nos dice que conforme ascendemos, ¿vale? Conforme subimos una montaña o conforme el aire se eleva, se enfría. ¿Se enfría cuánto exactamente? Pues lo sabemos. Son 6,5 grados cada 1000 metros. De esta manera podemos calcular cómo es el clima de una zona dependiendo también de la altitud. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la altitud provoca excepciones. ¿Excepciones a qué? A la norma que hemos dicho antes de que si estaba cerca del Ecuador hacía calor. Porque, por ejemplo, el monte del Kilimanjaro, que está en África, muy cerca del Ecuador, tiene nieve en la cumbre. ¿Cómo es posible que tenga nieve? Porque mide más de 5.000 metros. Y entonces, si tenemos 5.000 metros, son 5 kilómetros, 5 por 6,5 grados, nos da unos 32 grados, más de 32 grados de descenso de la temperatura. Por eso puede haber nieve en la cumbre del Kilimanjaro. ¿Y a España cómo le afecta esto? Pues le afecta muchísimo, ¿vale? Es importantísimo porque la altitud media de España es de 660 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay muchos territorios elevados, incluso los que no tienen montañas, como pasa en la cuenca del Duero, que aunque sea una llanura, está encima de la meseta y por lo tanto está elevada, ¿vale? Aparte de que también es un país muy montañoso. Incluso en Canarias, las islas occidentales, que son las más elevadas, eh, tienen la temperatura más baja en la zona montañosa, como pasa en Tenerife con el Teide, pero también en La Gomera, con el Arajonay, etc. El siguiente factor es la cercanía del mar y este factor también influye en la temperatura. ¿Cómo influye? Pues resulta que el mar suaviza la temperatura, ¿vale? Voy a dibujar yo un mapita de España de estos que hago yo súper cutre, espero que todo el mundo lo distingue. He dicho que el mar suaviza la temperatura, ¿vale? Mientras que lejos del mar tenemos unas temperaturas más extremas. ¿Por qué? Pues porque la Tierra se enfría y se calienta rápidamente, mientras que el mar tarda mucho en calentarse y mucho en enfriarse
y a eso le llamamos inercia térmica. Y de hecho, en las zonas lejanas al mar lo que tenemos son unas temperaturas muy extremas. Quiere decir que en invierno si hace frío, hará mucho frío y en verano, cuando hace calor, hará muchísimo calor. Pero claro, ¿hasta dónde llega la cercanía del mar? Pues mira, en el caso de España es una estrecha franja litoral, ¿vale? En Portugal es un poco más ancha porque está menos elevado el terreno y en la zona del Valle del Guadalquivir también un poquito más, pero no mucho, ¿verdad? Pero solo alcanza la influencia marítima a una estrecha franja. El resto del territorio va a tener unas temperaturas extremas. Y es que recordemos que muy cerca de la costa está el macizo Galaico y los Montes de León, también está la cordillera Cantábrica, seguimos con los Montes Vascos, los Pirineos, ¿verdad? Cerquísima de la costa está la cordillera costero-catalana, muy cerca también de la costa están los sistemas béticos que llegan casi hasta el cabo de la Nao en Denia, ¿vale? Por aquí también hay una zona montañosa, que es la zona sur del sistema ibérico, ¿vale? Que el sistema ibérico es como si fuera un triángulo. También tenemos por aquí Sierra Morena. Hay distintas sierras que hacen que la influencia del mar, eso que hace que suavice las temperaturas, no llegue al interior de España. Y si combinamos estos tres factores, que son la latitud, la altitud y la cercanía del mar, podremos saber en qué zonas tenemos las temperaturas más extremas. ¿Dónde hará más calor en verano? Pues, por ejemplo, el Valle del Guadalquivir, en esta zona de aquí, donde está Sevilla, donde está Córdoba, tenemos una zona que está al sur de la península, está en bajo, o sea, a baja altitud, y lejos del mar, no le llega la influencia marítima, por lo tanto, un calor extremo. La ciudad de Murcia, lo mismo, está a 45 metros sobre el nivel del mar, que eso no es nada, o sea, en bajo, en el sur de la península, y no le llega la influencia marítima, porque entre Murcia y el mar hay cordilleras como la Sierra de Carrascoy. En el Valle del Ebro, incluso aunque esté un poco más al norte, también se da el factor de la altitud porque está muy bajo y tampoco le llega de ninguna manera la influencia del mar porque está rodeado de montañas. Por lo tanto, también en verano te puedes encontrar unas temperaturas bastante altas. También el Valle del Guadiana, la zona de Extremadura, que está bajito, no le llega la influencia marítima y está en el sur de la península, o sea, en los lugares más extremos. Y en cuanto a temperaturas frías, pues tenemos las zonas que están en alto y en el norte, como los Pirineos, la cordillera Cantábrica o incluso el sistema central que está por aquí. Recordemos que están en alto, están en el norte y también están lejos de la influencia marítima y por eso tendrán unas temperaturas extremadamente frías. Y así nos quedan los tres factores que han influido en la temperatura. Pero ahora vienen los dos factores que nos quedan que influyen en las precipitaciones, en la lluvia, porque para hablar de un clima es muy importante hablar de estos dos elementos, la temperatura y las precipitaciones. Y aquí vamos a la circulación general atmosférica. Vamos a ver qué es esto, que es muy importante. Resulta que sabemos que hay lugares del planeta donde el aire desciende, ¿vale? Y hay otros lugares del planeta donde el aire se eleva. ¿Y esto por qué es importante? Porque para que llueva hace falta dos cosas. Que haya humedad en el aire, ¿vale? Y que haya un enfriamiento de esa humedad, para que ese agua que está en estado gaseoso pase al estado líquido. ¿Y cuándo se da ese enfriamiento del aire? Cuando el aire se eleva, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí un personajillo en la zona donde el aire desciende, y un dibujo, madre mía, y otro personaje en la zona donde el aire se eleva, ¿a cuál los dos le va a llover? Pues le va a llover a este, ¿vale? Lo ponemos aquí en parabólicas. Porque en las zonas donde el aire se eleva es donde puede llover. En las zonas donde el aire desciende, no. ¿Y cómo sabemos en qué lugares del planeta el aire sube o el aire baja?
Pues porque nosotros ponemos aquí un aparatico que se llama barómetro. Y ese barómetro mide el peso del aire. Y resulta que donde el aire se eleva, pesa menos, ¿vale? Y por lo tanto habrá una baja presión atmosférica. Y donde el aire desciende, pesa más y nos saldrá al medir una alta presión atmosférica. Entonces ya sabemos que donde haya una alta presión es casi imposible que llueva. Y donde la medida nos dé una baja presión, es probable que llueva. Y mejor todavía, ahora que sabemos que donde hay borrascas, bueno, es que no lo he dicho, una baja presión también es conocida como borrasca, que seguro que os suena más. Pues ahora que sabemos que donde hay borrascas puede llover, resulta que también hemos averiguado que esas borrascas están distribuidas de manera ordenadica en el planeta. Por ejemplo, la zona del Ecuador siempre tiene borrascas. Y como hemos dicho que en esta zona hacía calor y ahora vemos que siempre llueve, por eso entendemos que en la zona del Ecuador haya selva, ¿vale? En cambio, un poquito más hacia el norte y otro poquito más hacia el sur, ¿vale? Como si fuera una tarta. Una tanda de borrascas, una tanda de anticiclones. Vemos que hay una zona de altas presiones, también conocida mundialmente como anticiclones. Pero todavía están en la zona cálida del planeta. Que entonces, ¿qué pasa? Por aquí hace calor, pero no puede llover porque hay anticiclones. Y si hace calor y no puede llover, ¿qué tenemos? Desiertos, efectivamente. Y más al norte tenemos otra zona de borrascas, que es lo que toca ahora, o más al sur también. Y esa sería ya una zona templada, por lo tanto, las 4 estaciones, la temperatura varía a lo largo del año, puede hacer fresco, pero llueve siempre. Y eso es lo que provoca el paisaje de los prados, por ejemplo, de Francia o de el Reino Unido. Y no he dicho que en la zona de los polos normalmente no llueve, hay un anticiclón, aunque haga mucho frío todo el año. Aquí lo podemos ver en un mapa real, mucho mejor hecho, ¿verdad? Este sería el globo terráqueo. Y tenemos que pensar que el Ecuador va por aquí. Y por eso vemos que esta zona, donde siempre hay borrascas, hay selva, como aquí está la selva del Congo. Por esta zona que están los anticiclones, está el desierto del Sáhara o el desierto de Arabia. Y aquí más al sur también, el desierto de Namibia o el desierto de Kalahari. Y aquí estaría la zona de borrascas donde están estos prados de Francia, del Reino Unido o incluso de Asturias y de Galicia. ¿Y España dónde está? En una zona en la que la mitad del año tiene la influencia del anticiclón del Sáhara, que es la temporada del verano básicamente, por eso no puede llover en toda esta zona. Y la otra época del año, desde el otoño hasta la primavera, tendríamos la influencia de las borrascas atlánticas que nos llegarían a toda la península, ¿vale? Estamos como a medio camino entre un paisaje y el otro. Así tendríamos la cornisa cantábrica donde llovería todo el año, el resto de la península y Baleares donde no va a llover en verano y las Islas Canarias que en principio es una zona donde no llueve mucho, pero como algunas islas son montañosas, pues al final sí tenemos lluvia. Y el último factor a tener en cuenta con el tema de la lluvia es la orientación, porque resulta que esas borrascas atlánticas entran siempre por el oeste y eso hace que toda la mitad oeste de la península tenga más lluvia porque está a barlovento que la mitad este de la península está a sotavento y por lo tanto está resguardada de la lluvia. Esto no ocurre en Canarias, porque en Canarias el viento viene del nordeste, ¿vale? Y al final hace que en las islas la zona del norte llueva más que en la zona del sur. Y con esto prácticamente tenemos los 5 factores que influyen en los climas del mundo, y concretamente en España. Hemos visto la latitud, la altitud, la cercanía del mar, la circulación general atmosférica, que no es otra cosa que la distribución de borrascas y anticiclones, y la orientación. Espero que os haya gustado.